En un mundo donde nos rodean opiniones, juicios y expectativas a cada paso, es fácil quedar atrapado por la necesidad de aprobación de los demás, ya sea a través de las redes sociales, el trabajo o incluso familiares y amigos. Las personas a menudo buscan la validación de quienes los rodean, olvidando a veces que su verdadero valor proviene únicamente de Dios. La presión constante para cumplir con los estándares sociales puede privarnos de la paz, el gozo y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hay una libertad que llega cuando decidimos dejar de preocuparnos por lo que piensan los demás y empezar a centrarnos en lo que piensa Dios. Este mensaje trata de abrazar esa libertad y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en lugar de las opiniones del mundo. Cuando nos concentramos en agradar a los demás, corremos el riesgo de alejarnos del propósito único que Dios ha puesto en nuestras vidas. La necesidad de validación de los demás puede ser abrumadora y hacernos comprometer nuestros valores o silenciar nuestra fe. Pero la verdad es que por mucho que lo intentemos, nunca podremos satisfacer las expectativas de todos. Las opiniones de las personas a menudo están determinadas por sus propias inseguridades, prejuicios y comprensión limitada. En contraste, la perspectiva de Dios es eterna, arraigada en el amor y la sabiduría que trasciende el entendimiento humano. En Juan 12:43 dice: «Porque amaban más las alabanzas humanas que las de Dios». Este versículo resalta la tentación de buscar la aprobación de los demás en lugar de buscar el favor de Dios. Cuando nos concentramos demasiado en obtener la aprobación humana, podemos sentirnos tentados a conformarnos a las costumbres del mundo, olvidando que estamos apartados como seguidores de Cristo. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos al modelo de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación implica alinear nuestros pensamientos, deseos y acciones con la voluntad de Dios, independientemente de si obtiene la aprobación de los demás. Elegir vivir para la aprobación de Dios significa mantenerse firme en su fe, incluso cuando sea impopular o mal entendida. Jesús mismo enfrentó críticas y rechazos, pero nunca se desvió de su misión porque estaba concentrado en cumplir la voluntad de su Padre. En Juan 5:30, Jesús dijo: «No busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió». Este ejemplo de Jesús nos muestra la importancia de priorizar la voluntad de Dios por encima de todo, incluso cuando desafíe las normas o expectativas sociales. Uno de los mayores beneficios de buscar la aprobación de Dios por encima de la aprobación del hombre es la paz y la libertad que trae. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás, te liberas del peso de la comparación, el miedo y la inseguridad. Proverbios 29:25 nos dice: «El temor al hombre resultará ser una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro». Buscar la aprobación de Dios nos mantiene firmes, seguros y protegidos, sabiendo que estamos cumpliendo su propósito para nuestras vidas. Además, cuando te concentras en agradar a Dios, Él dirige tus pasos, te proporciona sabiduría y te fortalece para el viaje que tienes por delante. En Proverbios 16:3 se nos recuerda: «Encomienda al Señor todo lo que hagas, y Él establecerá tus planes». Cuando tu corazón está decidido a servir a Dios, su aprobación guiará tus decisiones y encontrarás mayor claridad en tu camino. Podrás avanzar con confianza, sabiendo que tu valor no depende de las opiniones cambiantes de las personas, sino del amor y la aprobación eternos de Dios. Dejar de lado la necesidad de la aprobación de los demás también le permite abrazar su identidad única en Cristo. Efesios 2:10 dice: «Porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos». Fuiste creado con un propósito y un llamado específicos, y es posible que ese llamado no siempre se alinee con lo que otros esperan de ti.
Pero cuando vives para Dios, eres libre de seguir los planes que Él tiene para ti sin dudarlo, sabiendo que Él ya te ha equipado para el viaje que tienes por delante. Buscar la aprobación de Dios, en lugar de la aprobación de los demás, es un cambio profundo que trae libertad, paz y propósito a tu vida. Te permite caminar con confianza en tu identidad como hijo de Dios, sabiendo que su opinión es la única que realmente importa. Entonces, deja de preocuparte por lo que la gente piensa de ti, y comienza a concentrarte en lo que Dios piensa. Su amor por ti es constante, y su aprobación tiene sus raíces en la gracia, no en la perfección. Cuando lo busques por encima de todo, encontrarás la fuerza para vivir auténticamente, perseguir el propósito que Dios te ha dado, y experimentar el gozo de caminar en su voluntad. Cuando dejamos de lado el miedo, y abrazamos plenamente la verdad de quiénes somos a los ojos de Dios, experimentamos libertad. Libertad para ser nosotros mismos, para vivir auténticamente y para seguir el camino que Él nos ha trazado sin dudarlo. El miedo al juicio y al rechazo puede paralizarnos, haciéndonos dudar en dar un paso de fe o compartir los talentos que Dios nos ha dado con el mundo. Pero cuando estamos arraigados en el conocimiento de que el amor de Dios por nosotros es incondicional e inmutable, ya no estamos controlados por la necesidad de la aprobación de los demás. En Gálatas 1:10, Pablo pregunta, ¿estoy ahora tratando de ganarme la aprobación de los hombres, o de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a la gente? Si todavía estuviera tratando de agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Esta escritura nos desafía a evaluar dónde reside nuestra lealtad. ¿Vivimos para hacer felices a los demás? ¿O vivimos para cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones? Cuando buscamos solo la aprobación de las personas, podemos encontrarnos comprometiendo nuestros valores, diluyendo nuestra fe, o incluso alejándonos del camino al que Dios nos ha llamado. Pero cuando buscamos agradar a Dios, encontramos claridad, fuerza y dirección, porque nuestras acciones están alineadas con su voluntad para nuestras vidas. Es importante recordar que Dios conoce tu corazón mejor que nadie. Él ve las intenciones detrás de tus acciones y las luchas que enfrentas. Si bien la gente puede juzgarte basándose en las apariencias externas, Dios mira más profundamente, más allá de la superficie. En 1 Samuel 16:7, Dios dice, «El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». Esta verdad es liberadora porque nos recuerda que no necesitamos actuar ni cumplir con los estándares del mundo para ser valorados y amados por Dios. Su opinión es la única que importa, y su visión de nosotros se basa en quiénes somos en Cristo, no en quiénes somos según la definición de éxito del mundo. Otra razón por la que a las personas les pueden importar las opiniones de los demás es el deseo de encajar o ser aceptados. Pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente, a destacar y a hacer brillar la luz del amor de Dios. En Mateo 5:14-16, Jesús les dice a sus seguidores, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre un monte no puede esconderse. De la misma manera, dejad que vuestra luz brille delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorificad a vuestro Padre, que está en los cielos». Nuestra misión no es mezclarnos con la multitud, ni conformarnos a las expectativas del mundo, sino vivir con valentía para Dios, permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Cuando nos concentramos demasiado en lo que piensan los demás, podemos atenuar esa luz y evitar vivir plenamente nuestro propósito. Cuando decides dejar de preocuparte por lo que piensan los demás y empiezas a centrarte en lo que piensa Dios, empiezas a ver el mundo a través de una lente diferente. Dejas de medirte con estándares mundanos, como la riqueza, la popularidad o el estatus,
Y en cambio, te mides por el amor y la gracia de Dios. Te das cuenta de que tu valor no está ligado a lo que otros dicen de ti, sino a lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice es esto: tú eres hecho de manera maravillosa y maravillosa. Salmo 139:14. Eres amado sin medida. Efesios 3, 17, 19. Eres escogido, santo y muy amado. Colosenses 3, 12. Dejar de lado las opiniones de los demás también te permite entrar en la plenitud de aquello para lo que Dios te creó. Cuando dejas de preocuparte por cómo te perciben, podrás seguir tu llamado con valentía, sabiendo que tu valor y propósito provienen únicamente de Dios. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Tu vida tiene un propósito divino, y cumplir ese propósito es mucho más importante que obtener la aprobación de los demás. Si te mantienes fiel al plan de Dios para ti, podrás lograr un impacto duradero que le dé gloria a Él. Vivir para la aprobación de los demás es una carga que nunca debiste llevar. La Biblia nos anima a buscar la aprobación de Dios por encima de todo, a vivir en la libertad que proviene de saber que Él nos ama, valora y elige. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensa la gente, le das espacio a que la voz de Dios sea la influencia más fuerte en tu vida. Eres libre de caminar con confianza en tu propósito, libre de abrazar a la persona para la que Dios te creó, y libre de vivir en el gozo y la paz que provienen de agradarle únicamente a Él. Así que hoy, toma la decisión de dejar de lado el miedo al juicio y vivir para la audiencia de uno. Dios, que te ve, te conoce y te ama incondicionalmente. El ejemplo de Jesús nos muestra que vivir una vida con propósito y fe no siempre obtendrá la aprobación o aceptación del mundo. Enfrentó el rechazo de su ciudad natal, la incomprensión de sus propios discípulos y la hostilidad de los líderes religiosos, pero permaneció concentrado en su misión divina. En Juan 15, 18, 19, Él dice: si el mundo os aborrece, recordad que a mí me aborreció primero. Si fueseis del mundo, os amaría como a suyo. Tal como estáis, no sois del mundo. Para el mundo, pero yo os he escogido del mundo. Este es un poderoso recordatorio de que seguir la voluntad de Dios a menudo requiere que vayamos contra la corriente, que seamos apartados y permanezcamos fieles, incluso cuando eso signifique permanecer solos. Una de las lecciones clave que Jesús nos enseña es que nuestro valor no está determinado por las opiniones fugaces del mundo. Los estándares del mundo cambian constantemente, y buscar la aprobación de la gente puede hacernos sentir vacíos e insatisfechos. En contraste, las normas de Dios son eternas e inmutables. Cuando vivimos para la aprobación de Dios, construimos nuestra vida sobre un fundamento sólido e inquebrantable. En Mateo 7, 24-27, Jesús cuenta la parábola de los constructores sabios e insensatos, ilustrando la importancia de edificar nuestras vidas sobre sus enseñanzas. El constructor sabio construye su casa sobre la roca, un cimiento sólido que resiste las tormentas. Cuando buscas la aprobación de Dios por encima de todo, estás construyendo tu vida sobre esa misma roca, asegurándote de que, sin importar la crítica o el rechazo que enfrentes, tu identidad y tu propósito permanezcan firmes en Él. Es importante comprender que agradar a Dios a menudo significa tomar decisiones que no tendrán sentido para los demás. El apóstol Pablo entendió esto bien. En Gálatas 1:10, Pablo afirma: ¿estoy ahora tratando de ganarme la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a la gente? Si todavía estuviera tratando de agradar a la gente, ¿no sería un siervo de Cristo? Pablo sabía que vivir para Dios
Requería audacia y coraje para ir en contra de las normas sociales. Fue frecuentemente criticado, encarcelado y perseguido por su fe, pero nunca dejó que las opiniones de los demás lo disuadieran de su misión. Su lealtad al llamado de Dios le dio la fuerza para perseverar, y es este mismo tipo de dedicación la que nosotros estamos llamados a abrazar en nuestras propias vidas. A menudo nos sentimos abrumados por la necesidad de validación de los demás, ya sea a través de las redes sociales, nuestros entornos laborales o incluso dentro de nuestras propias familias. La presión de encajar, cumplir expectativas o agradar puede ser abrumadora. Sin embargo, en el momento en que cambiamos nuestro enfoque de buscar la validación mundana a buscar la aprobación de Dios, experimentamos una profunda sensación de libertad. En Colosenses 3, 23-24, Pablo anima a los creyentes con estas palabras: «Todo lo que hagáis, hacedlo con todo vuestro corazón, como trabajando para el Señor, no para amos humanos, sabiendo que recibiréis herencia del Señor como recompensa. Es al Señor Cristo a quien estás sirviendo». Cuando dedicas tus esfuerzos y acciones a Dios, las opiniones de los demás pierden su poder sobre ti. Ya no estás luchando por la alabanza temporal, sino por la recompensa eterna que proviene de servir fielmente a Dios. Vivir para la aprobación de Dios significa abrazar tu verdadera identidad como hijo de Dios, no como alguien definido por los estándares del mundo. En 1 Pedro 2:9, dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». No debes mezclarte con la multitud. Eres elegido, apartado y amado por Dios. Cuando abrazas esta identidad, ya no sientes la necesidad de conformarte o buscar la validación de los demás. Puedes caminar con valentía en tu fe, sabiendo que tu valor proviene del amor de Dios y su propósito para tu vida. Además, la aprobación de Dios es constante e inmutable. Si bien las opiniones de los demás pueden cambiar según las tendencias, las circunstancias o los prejuicios personales, el amor de Dios por usted permanece firme. En Romanos 8, 38-39, Pablo escribe: «Por lo que estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Esto significa que no importa lo que hagas o cómo te perciban los demás, el amor de Dios es inquebrantable. Su aprobación no es algo que tengas que ganarte, se otorga gratuitamente a través de su gracia. En conclusión, preocuparse demasiado por lo que piensan los demás puede convertirse en una pesada carga que te distraiga de tu verdadera vocación. Jesús nos enseña que la única aprobación que debemos buscar es la de Dios, cuyo amor por nosotros es incondicional y cuyo propósito para nuestras vidas es mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Cuando dejas de buscar la validación de las personas y comienzas a concentrarte en vivir para Dios, experimentarás libertad, paz y confianza. Recuerda, tu valor no está determinado por cómo te ven los demás, sino por cómo te ve Dios, como su amada creación, elegida para un propósito único. Viva con valentía en esta verdad y deje que las opiniones de los demás se desvanezcan a la luz del amor eterno de Dios. Además, vivir para la aprobación de los demás puede resultar agotador e insatisfactorio. Por mucho que lo intentes, nunca podrás complacer a todos. Las opiniones de las personas suelen ser inconsistentes, se basan en sus propias experiencias, prejuicios o circunstancias, y cambian constantemente según las tendencias o presiones sociales. Tratar de estar a la altura de estas expectativas en constante cambio
Puede agotarlo emocional, mental y espiritualmente. Pero el amor de Dios es incondicional e inmutable. A diferencia de la aprobación de las personas, que se puede dar o quitar en función de tus acciones o desempeño, el amor de Dios por ti es firme, y no es algo que tengas que ganarte. Él te ve tal como eres, imperfecto pero amado, imperfecto pero digno. En el Salmo 139, 1 o 2, David expresa bellamente esta verdad. Tú me has examinado, Señor, y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes desde lejos mis pensamientos. Dios conoce cada parte de ti. Tus fortalezas, tus debilidades, tus miedos y tus deseos. Él conoce tus intenciones incluso cuando no alcanzas, y su amor permanece constante. Cuando vives para Dios, puedes descansar sabiendo que Él conoce tu corazón y te ama por lo que realmente eres, no por cómo te ves ante los demás. Cuando te concentras en agradar a Dios en lugar de a las personas, te liberas del peso de intentar cumplir con las expectativas de todos. Proverbios 29:25 nos advierte: el temor a los hombres resultará ser una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Tratar de complacer a los demás puede atraparte en un ciclo de miedo. Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a decepcionar a quienes te rodean. Pero cuando pones tu confianza en Dios, encuentras seguridad y libertad. Ya no necesitas preocuparte por lo que piensen los demás, porque sabes que estás seguro en el amor de Dios. Otro aspecto importante de liberarse de la necesidad de aprobación es comprender que el plan de Dios para su vida es único. En Efesios 2:10 dice: porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. No estás destinado a seguir a la multitud ni a vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. Dios tiene un propósito específico para ti, un camino que es únicamente tuyo. Cuando vives de acuerdo con este propósito, cumples el llamado de Dios para tu vida, en lugar de distraerte con lo que otros quieren o esperan de ti. También vale la pena señalar que buscar la aprobación de los demás a menudo conduce a la comparación, lo que puede robarle el gozo y la paz. Cuando mides tu valor con el éxito, la apariencia o el camino de la vida de otra persona, pierdes de vista las bendiciones y los regalos que Dios te ha dado. La comparación genera descontento, pero Dios te llama a vivir en gratitud por lo que Él te creó para ser. En Gálatas 6:4, Pablo anima a los creyentes a cada uno probar sus propias acciones. Entonces podrán enorgullecerse solo de sí mismos, sin compararse con nadie más. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes viajes y diferentes llamados. Cuando dejas de compararte con los demás y comienzas a concentrarte en lo que Dios te ha llamado a hacer, experimentas una sensación más profunda de plenitud y paz. Vivir para la aprobación de Dios, en lugar de la aprobación de los demás, también significa aceptar tu identidad como su hijo. En 1 Juan 3:1 se nos recuerda: mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. No estás definido por tu puesto de trabajo, tus logros o tu reputación. Estás definido por el amor de Dios por ti, y eso es inquebrantable. Cuando recuerdas que eres un hijo amado de Dios, ya no necesitas buscar la validación del mundo porque ya estás aprobado por el Creador del universo. En conclusión, es importante dejar de importarnos lo que piensen los demás, porque vivir para la aprobación de las personas solo conducirá a la frustración, el agotamiento y la insatisfacción. En lugar de eso, dirige tu atención a Dios, cuyo amor por ti es constante e inquebrantable. Él conoce tu corazón, y su opinión sobre ti se basa en la gracia, no en el desempeño. Cuando vives para la aprobación de Dios, encuentras libertad, paz y el coraje para cumplir el propósito único que Él tiene para tu vida. Deja de esforzarte por ser aceptado por el mundo
y descansa sabiendo que ya eres plenamente aceptado y amado por Dios. Elegir dejar de importarnos lo que la gente piensa no significa volverse indiferente u orgulloso. Se trata de cambiar tu enfoque de la validación externa a la aprobación divina de Dios. Cuando basamos nuestra autoestima en lo que piensan los demás, inevitablemente nos esclavizamos a sus opiniones y buscamos constantemente sus elogios o aceptación. Pero cuando tomamos la decisión intencional de centrarnos en lo que Dios piensa de nosotros, nos liberamos de la montaña rusa emocional que conlleva tratar de estar a la altura de las expectativas del mundo. Colosenses 3:23 nos recuerda: hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como si trabajaras para el Señor, no para amos humanos. Este versículo nos enseña a cambiar nuestra perspectiva y reconocer que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, no para impresionar a los demás. Vivir para Dios significa buscar su guía, confiar en sus planes y tomar decisiones que se alineen con su propósito para nuestras vidas, en lugar de las opiniones fugaces de los demás. Al hacerlo, encontramos verdadera paz y plenitud, porque sabemos que estamos recorriendo el camino que Dios ha puesto delante de nosotros, en lugar de dejarnos llevar por los cambiantes estándares de la sociedad. Es fácil caer en la trampa de la comparación o de basar nuestras decisiones en lo que otros puedan pensar, pero Dios nos llama a algo más elevado. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas también os serán dadas». Cuando buscamos la aprobación de Dios ante todo lo demás encaja. Ya no sentimos la presión de cumplir con las normas mundanas o de demostrar nuestra valía ante los demás. En cambio, vivimos sabiendo que la opinión de Dios es la única que realmente importa. Vivir para la aprobación de Dios no significa que nos volvamos inmunes a las críticas o que ignoremos por completo los comentarios de los demás. La crítica constructiva de fuentes confiables puede ayudarnos a crecer. Sin embargo, cuando permitimos que las opiniones de los demás definan nuestro valor o dicten nuestras decisiones, perdemos de vista quiénes somos en Cristo. Debemos aprender a discernir la diferencia entre la retroalimentación que nos ayuda a crecer espiritualmente y la crítica que nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. También es esencial recordar que la aprobación de Dios no se basa en el desempeño. Su amor por nosotros es incondicional. Efesios 2:8-9 nos dice: «Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». El amor de Dios por nosotros no se gana con nuestros logros, ni se pierde cuando cometemos errores. Su gracia cubre todas nuestras imperfecciones y nos ama exactamente como somos. Saber esto nos permite descansar en su amor, en lugar de esforzarnos constantemente por la aprobación de los demás. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que piensa la gente, también ganamos el coraje de ser auténticos. Ya no sentimos la necesidad de usar máscaras o pretender ser alguien que no somos. Podemos caminar con confianza en la identidad que Dios nos ha dado, sabiendo que nuestro verdadero valor proviene de Él. Esta autenticidad nos permite formar conexiones más profundas con los demás y vivir una vida que refleje más plenamente el amor y la gracia de Dios. En conclusión, elegir dejar de importarte lo que la gente piense no se trata de orgullo o apatía. Se trata de alinear tu corazón con la voluntad de Dios y confiar en que su aprobación es lo único que importa. Cuando te concentras en el propósito de Dios para tu vida, ya no te sientes agobiado por las expectativas de los demás. En cambio, encuentras libertad al vivir de acuerdo con su plan y experimentas la paz que proviene de saber que estás caminando en obediencia a Él. Eres su amada creación y su opinión sobre ti es la que realmente importa. Entonces, deja de lado la necesidad de validación mundana
y abraza la aprobación de aquel que te conoce plenamente y te ama incondicionalmente. Otro punto clave es la libertad que surge al confiar en el tiempo y la guía de Dios. A menudo, nos preocupamos por cumplir con las expectativas de los demás en un cronograma particular, ya sean logros profesionales, relaciones o hitos personales. Pero cuando dejamos de lado las opiniones de los demás y nos rendimos al plan de Dios, podemos confiar en que su tiempo es perfecto. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento. Al confiar en el tiempo divino de Dios, nos liberamos de la presión de ajustarnos a los tiempos de los demás, y en cambio, nos concentramos en caminar al paso de Dios. Otro aspecto importante de esto es aprender a encontrar contentamiento en Dios. Cuando dejamos de vivir para la aprobación de los demás, comenzamos a descubrir la verdadera satisfacción en nuestra relación con Dios. Filipenses 4:11-12 dice: he aprendido a estar contento cualesquiera sean las circunstancias. Sé lo que es tener necesidad, y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. Cuando descansamos en la presencia de Dios y encontramos nuestro valor en Él, ya no nos dejamos llevar por los altibajos de las alabanzas o críticas humanas. Nuestro valor está anclado en su amor, y esto nos da una profunda sensación de paz y alegría, independientemente de lo que otros puedan decir o pensar. Vivir para la aprobación de Dios también te ayuda a concentrarte en tu verdadero propósito. Cuanto más alineado estés con la voluntad de Dios, más claramente podrás ver el camino único que Él ha trazado para ti. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás, obtienes claridad sobre tu misión y tu llamado. Puedes perseguir los sueños y metas que Dios ha puesto en tu corazón sin temor a ser juzgado o dudar. Colosenses 1:10 nos anima a vivir de una manera digna del Señor, para que viváis una vida digna del Señor y le agradéis en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Al final, es importante recordar que dejar de lado lo que la gente piensa no significa aislarse o rechazar relaciones significativas. Más bien, se trata de establecer límites saludables y comprender que su valor y su propósito no los definen los demás. Cuando buscas primero la aprobación de Dios, creas espacio para relaciones más sanas y auténticas, arraigadas en el amor y el respeto mutuo, no en complacer a los demás ni en conformarte a sus expectativas. Así que mantén tus ojos fijos en Dios, confiando en que su amor y guía son suficientes. No permita que las opiniones de los demás dicten sus elecciones ni definan su valor. Viva con valentía para el propósito de Dios, sabiendo que Él lo ha creado para una vida única y significativa. Vivir libre de las opiniones de los demás no siempre es fácil, pero sí liberador. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensa la gente y empiezas a preocuparte por lo que piensa Dios, entras en la vida que Él ha diseñado para ti. Una vida con propósito, paz y libertad. Recuerda que tu valor no se encuentra en las opiniones cambiantes del mundo, sino en el amor inmutable de Dios. Al final, lo que más importa no es la aprobación de los demás, sino saber que estás viviendo alineado con la voluntad de Dios. Deja de perseguir la aprobación de la gente y comienza a vivir para aquel que te creó, te ama y te conoce mejor que nadie.